Hola, soy Gabriel Colchen y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazine quincenal de France 24, en el que acercamos a América Latina las historias de Medio Oriente. Esto es lo que veremos hoy. En Israel, frente a la presión de la población y a manifestaciones históricas, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió aplazar la reforma judicial. Estaremos conectados con nuestros corresponsales en Jerusalén para analizar el tema. Hace 8 años empezaba la intervención militar de Arabia Saudita en Yemen para ayudar al gobierno a luchar contra el grupo rebelde Houthi. Pero tras años de guerra que no termina, el país está hundido en la peor crisis humanitaria del mundo. Empezó el mes del Ramadán, un periodo sagrado para los musulmanes con ayunos durante el día. Es la ocasión de enfocarse en su fe y de compartir momentos en familia y entre amigos. Empezamos en Israel, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió aplazar temporalmente su polémica reforma judicial. Lo hizo ante la presión de las protestas nacionales que cumplen 3 meses, ante la crisis política y luego de haber despedido a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La reforma busca aumentar el poder del Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial. Entre otras cosas, daría al Parlamento el poder de evitar de que una ley sea anulada por el Tribunal Supremo. Para hablar del tema, estamos con Federico Cue Barberena, nuestro corresponsal en Jerusalén. Federico, gracias por estar con nosotros. Bueno, Netanyahu pospuso el proyecto de reforma judicial hasta mayo, después de las vacaciones de la Pascua judía. ¿El primer ministro realmente dio un paso atrás en su proyecto o simplemente lo está dilatando? La sensación es que con este freno temporal Netanyahu lo que hizo fue ganar tiempo y en lo inmediato le permitió calmar al principal sindicato obrero que estuvo detrás de la histórica huelga del 27 de marzo, permitió que los reservistas retomen los entrenamientos y que la oposición se siente e inicie negociaciones con el Ejecutivo. Pero claro, los detractores de la reforma ven con desconfianza la voluntad real de Netanyahu de llegar a una reforma consensuada y han advertido que cualquier avance unilateral de los proyectos que conforman la reforma judicial sepultaría esta suerte de tregua que se ha trazado ahora, pero que tampoco ha frenado las protestas. Y es que Netanyahu ha dejado claro que tiene decidido llevar adelante cambios en el Poder Judicial. Eso le permitió también calmar a sus socios de extrema derecha que ya están pensando en relanzar esta reforma a partir de mayo. Recordemos que el proyecto de ley que blinda al primer ministro de ser recusado por el Poder Judicial ya fue aprobado y que también a cambio de su apoyo al freno, el ministro de Seguridad, el extremista Itamar Ben-Gvir, recibió la aprobación para la creación de la Guardia Nacional, que algunos temen se convierta en su milicia privada. Bueno, Federico, Israel también está viviendo una ola de protestas históricas en el país, con mucha gente considerando que el primer ministro ha ido demasiado lejos con su proyecto de reforma judicial. Pero Israel está viviendo un giro significativo con esta revuelta nacional. ¿Cómo también puede afectar a la división actual? Lo más significativo de este movimiento es su amplitud y su constancia. Decenas de miles de israelíes han salido cada sábado a protestar desde inicios de año. Luego se ha extendido a distintos días de la semana en múltiples ciudades de Israel y aglutinando de la derecha a la izquierda política. Pero un punto de inflexión fue la movilización de los reservistas, que son esenciales para nutrir a las Fuerzas Armadas de Israel, que en su núcleo permanente no es tan extenso. Generalmente estos reservistas se mantienen al margen de las cuestiones políticas, bajo la idea de que ante todo está servir a la seguridad de Israel, pero cuando cientos de ellos anunciaron que no iban a asistir a sus entrenamientos, se despertaron las alarmas sobre cómo podría afectar esto a la seguridad del Estado. En cuanto a esa división, la fractura en el tejido social no es total, pero sí ha abierto un debate y una división entre los israelíes más seculares y liberales y aquellos que son de sectores más conservadores y ultrarreligiosos, y estos últimos en los últimos días han comenzado también a mostrarse en contramanifestaciones. Bueno, y los palestinos con ciudadanía israelí representan alrededor del 20% de la población, pero no participan de las protestas. ¿Por qué?
Porque en su gran mayoría no se sienten representados por manifestaciones que ven como mayormente judías, ignorando para ellos la discriminación histórica a la que se ha visto sometida la minoría árabe. Va también por una cuestión simbólica. Los manifestantes van a estas manifestaciones con la bandera que tiene la estrella de David, cantan el himno israelí y abrazan la participación de militares que entre los árabes como mínimo generan desconfianza. Aunque los manifestantes advierten que un cambio, que la reforma judicial va a afectar a las minorías, para los palestinos con ciudadanía israelí, para muchos de ellos la Corte Suprema ya les ha fallado en el pasado, no les representa, y tampoco las consignas de esas marchas que olvidan para ellos el pedir el fin de la ocupación israelí en los territorios palestinos. Solo lo han hecho un grupo minoritario de activistas en estas protestas. De ahí surge también la principal crítica de los palestinos hacia las protestas, que cuestionan si esa democracia que los israelíes dicen temer que se pierda se puede conjugar con un Estado que mantiene la ocupación y las políticas represivas hacia los palestinos. Muchas gracias, Federico. Seguimos en Israel porque mientras gran parte de la población protesta contra su gobierno y lucha por la democracia, los palestinos siguen siendo objetos de sus políticas de apartheid. En Jerusalén Este ocupado, las demoliciones de estructuras palestinas se han disparado bajo la nueva coalición extremista de Netanyahu e incluso podría seguir durante el mes del Ramadán, rompiendo con la línea de los últimos años de evitar estos derribos en el mes sagrado musulmán. Se estima que 20.000 casas palestinas están en riesgo de demolición. Nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cue Barberena tienen la historia. Zacaria camina sobre la que iba a ser su casa, una estructura de 2 viviendas para su familia recién destruida por excavadoras israelíes. Queríamos construir nuestra vida aquí, dar un paso más, pero la municipalidad no lo aprobó. Y pedimos permisos de construcción, pero nos rechazaron de todas las formas posibles. Las autoridades israelíes justifican las demoliciones por falta de permisos, pero casi nunca se los otorgan a palestinos de Jerusalén Este que se ven forzados a edificar sin papeles. Además, si reciben una orden de demolición y no destruyen sus estructuras, el gobierno les cobra el trabajo. Zacaria y su tío empezaron a demoler y aún así, la municipalidad les envió 2 maquinarias, generándoles una deuda de $30.000. Lo demolí con mis propias manos. Enviamos fotos a la municipalidad y no dijeron nada de que vendría de nuevo porque no les gustó. Aunque las demoliciones son práctica regular, han aumentado bajo el nuevo gobierno israelí de extrema derecha. En solo 3 meses se han producido la mitad de los derribos de 2022, según indica la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios. Las demoliciones resultan en familias perdiendo su lugar de residencia, el acceso a sus medios de vida y a servicios básicos. Casi 150 palestinos de Jerusalén Este han sido desplazados. Más de la mitad son niños. Con ese miedo malviven los habitantes de Jabal Mukaber, donde las autoridades amenazan con destruir 132 viviendas. Es el caso inminente de Feres y su familia, que por 5 años construyeron un hogar en tierras de su abuelo. En toda esta área residencial que está debajo de esta calle han recibido avisos de demolición. La posibilidad de ver caer tu casa, la casa de tus sueños, de tu familia, en la que viviste durante años, es un sentimiento muy doloroso. Para no ver sus posesiones entre las ruinas, la familia ha desalojado la casa. Como muchos, denuncian que esta política busca echarlos de la ciudad. No permitir las construcciones en Jabal Mukaber es un acto para reducir la presencia árabe en Jerusalén. Quieren impulsar la expansión de la existencia judía e israelí para alcanzar los objetivos de los extremistas judíos. Sin otro lugar al que ir, Feras piensa resistir. Tanto él como sus vecinos esperan evitar que las luces de esta colina sean apagadas. Hace 8 años, Arabia Saudita comenzó una operación militar en Yemen para ayudar al gobierno en su lucha contra el grupo rebelde Houthi, apoyado por Irán, en una guerra que había comenzado 1 año antes de esta intervención. Ahora el conflicto se ha estancado con la multiplicación de grupos armados y el país vive la peor crisis humanitaria del mundo.
sin esperanza de una pronta salida. Vemos más en el siguiente informe. Los yemeníes hutíes, una minoría chiita, marcaron los 8 años de la intervención de Arabia Saudita a su país, el más pobre de Medio Oriente. Salieron a las calles de Sanaa para pedir el fin de la presencia militar saudita. La guerra en Yemen empezó en 2014 y enfrenta a los rebeldes chiitas hutíes apoyados por Irán con las fuerzas gubernamentales lideradas por sunitas. Tras la toma de la capital, Sanaa, por los rebeldes a principios de 2015, una coalición de estados encabezada por Arabia Saudita intervino a petición del presidente con el fin de reinstalar el gobierno reconocido internacionalmente. Desde entonces el conflicto se extendió a todo el país y ha provocado la muerte directa de al menos 377.000 personas. El reino saudita impuso un bloqueo marítimo y aéreo a las fronteras de Yemen, lo que ha dificultado la llegada de recursos a la milicia hutí, pero también la llegada de la ayuda humanitaria para los civiles. Según Naciones Unidas, jamás un conflicto había provocado una crisis humanitaria de tal tamaño en el mundo. Más de 20 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. Ahora el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las potencias involucradas en el conflicto, Irán y Arabia Saudita, podría facilitar las negociaciones de paz, aunque el país sigue estando lejos de poder salir de la guerra. Empezó el Ramadán, el mes sagrado del Islam. En estos 30 días, los musulmanes oran, ayunan durante el día de manera rigurosa y celebran. Pero, ¿qué es exactamente el Ramadán y qué representa para los musulmanes? El Ramadán es el 9º mes del calendario islámico, el más sagrado para los musulmanes. Comienza con la aparición de la luna creciente, razón por la cual su fecha cambia cada año. En esta época, el ángel Gabriel, según los musulmanes, se le apareció al profeta Mahoma y le reveló el Corán, el libro sagrado del Islam. Los musulmanes ayunan para conmemorar esta revelación. El Ramadán viene de la palabra árabe ramada, que significa quemar, de ahí también el sentido de purificación que se hace de los pecados. El Ramadán es uno de los 5 pilares del Islam, los preceptos fundamentales de esta religión que observan los musulmanes. En este periodo, los musulmanes se acercan a su Dios, Alá, y lo hacen a través del ayuno. No comen y no beben durante todo el día y en la noche se reúnen para romper juntos el ayuno con grandes platos típicos. Los musulmanes también están invitados a actuar de forma desinteresada y a evitar mentir o pelear y abstenerse de tener relaciones sexuales. Este año el Ramadán terminará el 21 de abril con 3 días de fiestas para rezar y celebrar el fin del ayuno. En América Latina, la comunidad musulmana es minoritaria, pero está presente en varios países. Argentina es el país con mayor número de creyentes, cuenta con 400.000 musulmanes. Esta comunidad también está presente en Venezuela, Guayana, Brasil y Surinam, entre otros varios países. Llegamos al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com.